Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic de Isekai, edición Arcosiano. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Su cuerpo todavía le dolía por el entrenamiento de ayer. Nunca antes en su vida se había movido tanto ni había sentido tanto dolor. Estaba empezando a cuestionarse si todo esto era realmente una buena idea. Sin embargo, no podía darse por vencido tan rápido. El mundo de Dragon Ball no era uno muy pacífico, necesitaba estar preparado ante cualquier contratiempo. Y si bien el método de entrenamiento de Cooler no le parecía el más efectivo, era el único que estaba dispuesto a entrenarlo. Después de todo, ¿quién querría perder el tiempo entrenando al demonio del frío más débil de la historia? Absolutamente nadie. Podría ser un príncipe y todo eso, pero, aunque nadie lo dijera en voz alta, podía notarlo en las miradas que recibía. Él no era del agrado de muchos, de hecho, posiblemente en todo el planeta, solo su madre miraba por él. El único motivo por el cual Cooler estaba entrenándolo, era simplemente para contentar a madre, nada más. A pesar de ello, era bastante sorprendente. Nunca habría esperado que alguien como Cooler malgastara su valioso tiempo en alguien como él, simplemente para contentar a su madre. Era un lado que jamás habría creído ver en Cooler. ¿Cómo te fue ayer, Glacial? Cuestionó una voz amable y curiosa. Dirigió su mirada hacia su madre, notando sus ojos curiosos. Podría decirle un millón de cosas. Como por ejemplo, que las clases habían sido aburridas. Que quería aprender cosas más avanzadas. O también podría hablar acerca de cómo Cooler lo había golpeado sin piedad, como si se tratara de un clon de Piccolo. Y sin embargo, cuando sus labios se partieron para hablar, él dijo una única palabra. Bien. Texial me ha dicho que quedo sorprendido con tus conocimientos. Dijo su madre, su tono mostrando un ligero orgullo al decir tales palabras. Bueno, ¿qué puedo decir? Soy más listo de lo que aparento. Dijo él con una pequeña sonrisa, antes de golpearse mentalmente. Idiota. ¿Qué hacía enorgulleciéndose otra vez por responder preguntas de un niño de 4 años? Su sonrisa desapareció, siendo reemplazada por un suspiro pesado. ¿Ocurre algo? Cuestionó su madre, ladeando la cabeza hacia un lado. No, no es nada. Dijo él. No quería preocupar a su madre por tonterías. Ella lo miró como si no se lo creyera, pero optó por no decir nada. Oh, por cierto, Glacial. ¿Te he mencionado que habrá un baile la próxima semana? Cuestionó ella. Él parpadeó, intentando procesar las palabras. ¿Un baile? Repitió él, confundido. Sí. Es un evento social que se suele celebrar en el palacio. Dijo ella con una sonrisa. Oh. Esa clase de bailes, eventos sociales donde los nobles se reunían. Sí, ya había escuchado de algo así, si no estaba equivocado, el año pasado se había celebrado algo similar. Fuera como fuese, no le gustaba a dónde estaba llevando esta conversación. Algo le decía que las próximas palabras de su madre serían: ya tienes 4 años. Así que deberías de empezar a participar en este tipo de eventos. Además, vendrán otros muchos niños alrededor de tu edad. Es una oportunidad única para conocer a nuevos amigos. Dijo ella con una sonrisa. Precisamente eso diría. Él no estaba muy entusiasmado ante la idea. Nunca había llevado bien estar entre grandes masas de personas. Además, todos ellos serían nobles, posiblemente él desencajaría demasiado en aquel ambiente. Podría ser un príncipe, pero estaba lejos de comportarse como uno. Además, ya podía imaginarse las miradas que recibiría por su nivel de poder tan bajo. Miradas de compasión, de odio, de vergüenza, la clase de miradas que él odiaba. No podría evitarlo. Murmuró él. Me gustaría decirte que sí, pero, eres un príncipe, Glacial. Necesitas estar presente en este tipo de eventos. Fueron las palabras de su madre. Sabía perfectamente que como príncipe, era su obligación hacer al menos acto de aparición en este tipo de eventos. Pero él no quería. Odiaba estas cosas. Sin embargo, esta era su nueva vida. Ya no era un simple hombre que se pasaba los días encerrado viendo anime y jugando videojuegos, no. Ahora era un príncipe. Además, no quería decepcionar a su madre. Durante todos estos años, fue ella la que estuvo cuidándolo y velando por él. Si a su madre le ponía feliz que hiciera aparición en este tipo de eventos, entonces él lo haría por ella. Está bien, pero, no esperes que me ponga a bailar. Soy un desastre en ese aspecto. Exclamó él. Gracias, Glacial. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo.
dijo ella con su habitual sonrisa amable. Todo fuera por su madre. Pero, él definitivamente no iba a bailar. Ni a relacionarse con un montón de mocosos nobles. Simplemente estaría allí, haciendo acto de presencia. Nada más. Cambio de punto de vista. Las clases por parte de Texial finalmente habían finalizado. Tal como el día de ayer, aprendió entre poco y nada. Todo había sido básico, lo que se cabría de esperar para un niño de 4 años como él. Sinceramente, había habido momentos durante la clase que casi se había quedado dormido. Y juraría que Texial se había percatado de aquel detalle, pero el hombre optó por no decir nada por algún motivo. Fuera como fuese, ahora llegaba la hora de recibir clases por parte de Cooler. Genial, pensó con ironía. Cuando llegó finalmente a los terrenos exteriores del palacio, se encontró con su hermano mayor allí esperándolo de brazos cruzados. Vamos a empezar, dijo Cooler, dirigiendo su mirada hacia él. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Atácame. Él dudó. ¿Vas a contraatacar, cierto? Cuestionó él, su cuestión parecía más una afirmación. Cooler no respondió, en su lugar, continuó allí de brazos cruzados, mirándolo fijamente. De acuerdo. Eso significaba definitivamente un sí. Su hermano mayor iba a continuar con aquella locura de ayer. ¿Acaso realmente quería continuar con algo así? ¿A qué estás esperando? Creí que querías aprender lo básico del ki. Dijo Cooler. Ante aquello, él no pudo evitar suspirar. Sí, quería aprender acerca del ki, pero, si eso significaba despertarse el día de mañana nuevamente con dolores, no sabía si merecía la pena. De todas formas, no es como si pudiera simplemente irse, apenas hoy le había dicho a su madre que todo estaba bien. Si después de decirle algo así, se enteraba que había renunciado a las clases de Cooler, ella posiblemente empezaría a cuestionarse qué había sucedido. Además, sabía que en el fondo, Cooler tenía razón. Quizás era brusco, pero este mundo no era para nada amable. Ahí fuera, existían seres poderosos que no dudarían en matarlo simplemente por cruzarse en su camino. Él necesitaba estar preparado. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Él no quería dormir ni despertarse con dolores. Estaba seguro que había una mejor forma de aprender. Tomó aire, antes de lanzarse hacia adelante. Su puño se balanceó hacia adelante, siendo evadido por Cooler, tal como esperaba. Pero no se rindió. Su otro puño ya estaba balanceándose, dirigiéndose hacia el abdomen de su hermano mayor. Por unos instantes, realmente creyó que lo había logrado. Sin embargo, aquel pensamiento se desvaneció en el momento que la cola de Cooler se estrelló contra una de sus mejillas como un látigo. Su cuerpo salió rodando por los suelos, un pequeño quejido de dolor saliendo de sus labios. Intentó levantarse, a pesar de las protestas de su cuerpo. Eso había dolido. De hecho, seguía doliendo. Después de algunos segundos más, él logró levantarse, mirando con cierta ira a su hermano. De acuerdo. Él no sería capaz de soportar recibir constantes golpes, mientras sabía que por mucho que lo intentara, no lograría acertar ningún golpe sobre Cooler. Realmente no había ningún tipo de incentivo en todo esto. Tu método de entrenamiento apesta, exclamó él con cierta irritación. ¿Crees que tu enemigo simplemente dejará de golpearte porque se lo pidas? Cuestionó Cooler. Pero tú no eres mi enemigo. Eres mi hermano mayor, exclamó él. Pudo notar cómo el rostro de Cooler hacía un leve gesto por unos instantes, antes de volver a su máscara de indiferencia. Solo te estoy preparando para el mundo real. Deja de quejarte y atácame. Fueron las palabras de Cooler. Él dejó escapar un gruñido. Ahora sabía cómo se sentía Gohan cuando había sido entrenado por Piccolo. Esto era un auténtico infierno. Pero a diferencia de Gohan, él no estaba entrenando para prepararse para una amenaza, no. Él estaba entrenado para prepararse a una hipotética amenaza. Era muy diferente. Sinceramente, él no veía ningún motivo por el cual debería de pelear en el futuro. Sí, estaba en el mundo de Dragon Ball, pero, si decidía no involucrarse en los eventos principales, debería estar relativamente a salvo en este planeta. Después de todo, en ningún momento se había mencionado arcos en la serie. Así que, en teoría, si decidía vivir una vida tranquila en este planeta, posiblemente no tendría que enfrentar a ninguna amenaza o cosas similares. A pesar de ello, él realmente quería aprender lo básico del ki. Quería aprender a lanzar rayos de energía, como replicar el Kamehameha. O simplemente surcar los cielos, sintiendo la libertad que le daba tal acción. Sin embargo, había una pequeña voz en su cabeza que le decía que no le vendría mal hacerse más fuerte.
Al menos, lo suficientemente fuerte como para no ser considerado la burla de su especie. Sus pequeños puños se apretaron, antes de lanzarse una vez más. Lanzó múltiples puñetazos hacia adelante, el cuerpo de Cooler balanceándose de un lado a otro, esquivando cada uno de sus golpes con facilidad. Pudo ver el movimiento del brazo derecho de Cooler, sutil, pero ahí estaba. Adelantándose, él retrocedió de inmediato para evitar el golpe. Jadeó en busca de nuevo aire, observando cómo Cooler simplemente permanecía ahí parado, esperando a que realizara el próximo movimiento. Si atacaba, posiblemente recibiría un golpe. Ahora solo había tenido suerte, necesitaba encontrar otra forma de atacar a su hermano mayor, pero, ¿cómo? Tomó aire, antes de palmearse el rostro con cierta firmeza, antes de asentir para sí mismo. Tenía que hacer esto, ahora que estaba en Dragon Ball, él no iba a desperdiciar esta oportunidad que le había dado la vida. Se lanzó nuevamente hacia adelante, lanzando otro aluvión de puñetazos sobre Cooler. Tal como antes, el arcosiano más mayor se balanceaba de un lado a otro, esquivando cada uno de sus golpes. Al ver esto, él optó por ser más agresivo. Lanzó una patada, pero tal como esperaba, Cooler solo se hizo hacia un lado esquivándola. Su puño se movió rápidamente, intentando conectar un gancho contra su hermano mayor, pero Cooler ya había dado un paso hacia atrás. Fue entonces cuando Cooler se movió para atacar. Intentó esquivarlo, pero fue demasiado lento. El puñetazo de Cooler se estrelló contundentemente contra su abdomen. Todo el aire salió de sus pulmones, cayendo de rodillas y tosiendo varias veces, en busca de nuevo aire. Jadeó, intentando recuperar el aliento, alzando su mirada para solo observar la expresión indiferente de su hermano. Agachó su mirada, sintiéndose impotente, frustrado y sobre todo, harto de toda esta situación. Sinceramente, no sabía cuánto tiempo más sería capaz de soportar todo esto. Entrenar con Cooler era agotador y doloroso. Y él odiaba sentir ambas cosas. Cuando finalmente logró recuperar el aliento, él se levantó lentamente. Dirigió su mirada hacia Cooler con cierta irritación y una pizca de odio. ¿Sabes qué? Estoy harto. No estoy aprendiendo absolutamente nada con todo esto. Lo único que hago es recibir golpes y más golpes. Te equivocas. Estás aprendiendo a luchar. A acostumbrarte al dolor. Todo eso te servirá en el futuro. Dijo Cooler con calma. Al diablo con eso. Él era un simple niño de 4 años. ¿De verdad creía que era apropiado maltratar de esa forma a un niño y más aún, a su propio hermano menor? Enséñame apropiadamente, o de lo contrario, dejo todo esto. Amenazó él. Cooler alzó una ceja ante la repentina amenaza, aunque se mantuvo tranquilo. Los segundos transcurrieron, segundos donde ninguno de los dos habló. Él mantuvo su mirada sobre Cooler, y su hermano mayor hizo lo mismo sobre él. Finalmente, los labios de Cooler se abrieron para hablar. Nunca debí entrenarte en primer lugar. Todavía eres un simple niño como para comprender cómo funciona este mundo. Dijo el arcosiano, volteándose y comenzando a alejarse, no sin antes detenerse. Algún día comprenderás que solo los fuertes sobreviven, glacial. Y con aquellas palabras dichas, Cooler se adentró en el interior del palacio. Estuvo tentado a gritarle, pero no lo hizo. En su lugar, soltó un suspiro. Sabía que era solo su segundo día de entrenamiento, pero, honestamente, si la dinámica iba a ser la misma, prefería detenerlo lo antes posible. Se había quedado sin mentor, o lo que fuera Cooler, pero, ¿y qué? Él aprendería por cuenta propia. De todas formas, solo estaba interesado en aprender lo básico del ki. No debería de ser tan difícil, ¿cierto? Él tomó aire, antes a sentir para sí mismo. De acuerdo, Goku había logrado realizar un Kamehameha en su primer intento, sin tan siquiera saber lo que era el ki. Él debería poder replicarlo. Después de todo, no era un terrícola, no. Era un arcosiano. Una de las razas más poderosas del planeta. Y aunque entre su especie era un debilucho, él poseía un nivel de poder lo suficientemente grande como para posiblemente destruir un planeta. ¿Por dónde debería de empezar? ¿Debería intentar replicar directamente el Kamehameha? Empezó a adoptar la postura característica de la técnica, sus manos ahuecándose hacia atrás. De acuerdo, glacial, solo concéntrate. Deja que el ki fluya hacia donde deseas. No debería ser tan complicado, ¿cierto? Kame, empezó a decir, concentrándose. Se imaginó un sistema circulatorio, por el cual el ki circulaba, guiando dicha energía hacia sus manos. Ame, no tuvo la necesidad de mirar hacia atrás, para notar la iluminación azul que estaba empezando a adornar el lugar. La emoción lo inundó en aquel momento.
Realmente lo estaba haciendo. Estaba replicando la técnica más famosa de su infancia. Sin embargo, no se permitió perder la concentración. Extendió sus manos hacia adelante, apuntándolas hacia el cielo para no causar ningún daño innecesario. La viga de energía azul emergió desde sus manos, avanzando rápidamente en dicha dirección, pronto perdiéndose en el firmamento. Dirigió su mirada hacia sus manos, sintiendo su cuerpo vibrar de emoción. Lo había hecho. Había realizado su primer Kamehameha. Y todo por su cuenta. ¿Para qué necesitaba a Cooler? No pudo evitar la sonrisa que aparecía en sus labios, apretando sus puños en señal de confianza. Kamehameha logrado. Primer paso completado. Había comprobado de primera mano que materializar el ki no era tan difícil. Después de todo, era un arcosiano. Debería ser algo natural para él realizar ese tipo de cosas. Ahora a por el siguiente paso. Aprender a volar. Tampoco debería ser tan difícil, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo haría? Quizás, si empujaba suavemente el ki hacia abajo. En el momento que hizo aquello, pudo sentir como sus pies se despegaban de la superficie. Estaba flotando. Realmente lo estaba haciendo. No pudo evitar reír, antes de comenzar a experimentar. Se alzó más en el aire, antes de comenzar a volar de un lado para otro. No era tan difícil. Incluso podría decir que se sentía natural. Tal como se cabría esperar de un arcosiano. Cuando sus pies volvieron a tocar la superficie, la sonrisa en su rostro era imposible de borrar. Había aprendido a realizar el Kamehameha y a volar en cuestión de unos pocos minutos. Y todo por su cuenta. ¿Quién necesitaba a Cooler? De todas formas, no tenía tanto interés en volverse más fuerte. Después de todo, ¿qué necesidad tenía? No tenía planeado involucrarse en los eventos de Dragon Ball ni en participar en la organización interplanetaria de comercio que dirigía su padre. Solo quería una vida tranquila, nada más. Cambio de punto de vista. Después de los eventos del día de hoy, se encontraba en su cuarto, leyendo un libro. Un libro que sería avanzado para cualquier niño de 4 años. Sinceramente, echaba de menos ver anime, en su anterior vida, era básicamente su principal medio de entretenimiento. Dejó escapar un suspiro, antes de escuchar cómo la puerta de su cuarto se abría. Desvió su mirada, observando una figura muy reconocible entrar. No pudo evitar que una sonrisa se formara en sus labios. «Hola, madre». «Hola, Glacial». Saludó ella de vuelta, antes de aproximarse. Se sentó en la cama, a pocos centímetros de él. «Cooler me ha comentado que has decidido dejar el entrenamiento». «Oh, así que estaba aquí por eso». «Sí, así es», confirmó él, antes de notar la mirada de su madre. Casi como si estuviera esperando una explicación. Cooler era demasiado agresivo conmigo. Eso no era un entrenamiento, era maltrato. Dijo él. Sé que Cooler puede ser algo brusco. Pero él está haciéndolo con buenas intenciones, Glacial. Solo quiere que seas más fuerte y aprendas a luchar. Dijo su madre. Tal como esperaba, su madre estaba dispuesta a defender a alguien como Cooler. Así de amable era ella. Sin embargo, debía de admitir que tenía dudas acerca de las intenciones de Cooler. En primer lugar, nunca habría imaginado que alguien como Cooler se prestara a tomar el rol de mentor. ¿Realmente Cooler tenía buenas intenciones detrás de todos esos golpes? ¿Realmente estaba velando por él, como un buen hermano mayor? Quizás sí, quizás no. ¿Quién sabe? Fuera como fuese, él lo tenía decidido. No iba a ser golpeado una y otra vez. Lo siento, madre, pero no quiero levantarme todos los días con dolores en todo mi cuerpo. Además, tampoco tengo tanto interés en volverme más fuerte. Dijo él, antes de sonreír. Antes aprendí a materializar el ki a volar. Eso es suficiente para mí. ¿Aprendiste eso? ¿Por tu cuenta? Dijo ella con cierta sorpresa. ¿Sí? Confirmó él. Ya veo. Dijo ella, antes de soltar un leve suspiro. Si eso es lo que quieres, Glacial, entonces está bien. Quizás fue un error de mi parte que Cooler te entrenara a tan corta edad, quizás debí esperar algunos años más. No, madre. No es tu culpa. Quería decir que era culpa de Cooler, y posiblemente tendría razón, pero, Cooler también era familia, aunque le costará admitirlo. Es cosa mía. No me veo entrenando tan duramente. Como ya te dije, ni siquiera tengo tanto interés en hacerme más fuerte. Entonces, ¿en qué tienes interés, Glacial? Cuestionó su madre, con cierta curiosidad. Quiero vivir una vida tranquila, nada más. Admitió él. Su madre pareció algo sorprendida. Una vida tranquila.
repitió ella, antes de sonreír levemente. A veces suenas bastante maduro, Glacial. ¿Solo a veces? Si no te interesa entrenar, entonces no puedo obligarte. Pero considera por lo menos hacer algunos ejercicios diarios, Glacial. Para mantenerte en forma, al menos. Dijo su madre. Está bien. Haré algunos ejercicios diarios. Dijo él. Algo así tampoco debería ser tan difícil, ¿cierto? Debía ser una broma en comparación con el entrenamiento de Cooler. Cambio de punto de vista. La semana transcurrió rápidamente. Y el día fatídico llegó. El día de aquel evento social que tanto quería evitar. Sin embargo, le había prometido a su madre que haría acto de presencia, así que ya no había marcha atrás. Se miró al espejo, observando la armadura característica de la serie, de tonos claros que vestía, acompañada de una capa roja. Continuó mirando su reflejo, antes de tomar aire. Tranquilo, Glacial. Tampoco era la gran cosa, solo debería hacer acto de aparición frente a decenas de nobles, que lo estarían mirando y juzgando. Sí. Nada complicado. Pudo sentir su respiración volverse más agitada. Optó rápidamente por realizar algunos ejercicios de respiración para mantenerse tranquilo. ¿Estás listo, Glacial? Cuestionó su madre, ingresando en la habitación. Sí, eso creo. Dijo lo último por lo bajo. En ese caso, vamos. Todos están esperando por ti. Después de todo, esta será tu primera aparición pública. Dijo ella con una sonrisa. Madre, no estabas ayudando a tranquilizarlo. Pero, como fuera. Haría un esfuerzo solo por ella. Vamos. Dijo, optando por afrontar la situación, en lugar de darle demasiadas vueltas. Después de todo, cuanto más lo pensara, más nervioso se pondría. Salió de la habitación acompañado de su madre, dirigiéndose hacia el salón donde se estaría llevando a cabo el evento social. Recorrieron los pasillos y con cada paso que daba, no podía evitar ponerse más nervioso. Podía sentir su respiración agitarse, y por unos instantes, estaba tentado a simplemente darse la vuelta y correr a su habitación. Sin embargo, no lo hizo. No por él, sino por su madre. Finalmente llegaron al salón. En el momento que empezó a bajar las escaleras hacia el salón, pudo notar cómo las miradas de todos los presentes se dirigían hacia él. Los murmullos no tardaron en formarse, demasiado bajos para escucharlos, aunque demasiado descarados como para saber que estaban hablando acerca de él. Sin embargo, no se detuvo. Continuó bajando las escaleras, antes de finalmente llegar al lado de Cold y sus dos hermanos. Tal como esperaba, Cold ni siquiera le dirigió una mirada. Cooler tampoco lo hizo. Desde que había abandonado su entrenamiento, no se habían dirigido ninguna palabra el uno al otro. Quizás Cooler estaba enfadado, o mejor dicho, decepcionado. Freezer sí lo miró. El arcosiano ya no se encontraba en una forma original, sino que se encontraba en su tercera forma limitada, o en su primera forma, como prefiráis llamarla. Freezer sonrió levemente, aquella sonrisa que cada día se parecía más a su característica sonrisa de la serie. Estás temblando bastante, Glacial. No me digas que no puedes estar frente a tantas personas. Fue la pregunta de su hermano. No estoy temblando. Intentó replicar. Una mentira. Incluso él mismo podía sentir como sus manos no paraban de temblar. Freezer se limitó a sonreír, antes de volver su mirada hacia el frente. Pon tu espalda firme. Y no muestres ninguna emoción débil. Lo que quieren ver estos sujetos es a un príncipe capaz de liderarlos. Fueron las palabras de Freezer. Tomó aire, antes de intentar seguir el consejo de Freezer. Intentó poner una postura firme y mantener una expresión sin ningún rastro de emoción. Pero no hacía falta ser muy observador para saber que estaba fallando miserablemente en su intento. Su madre se colocó junto a él, una sonrisa tranquila y bondadosa en su rostro, mientras paseaba su mirada por todo el salón con una tranquilidad abrumadora. Muchas gracias a todos por venir. Es un placer teneros aquí otro año más. Como habéis podido ver, el príncipe glacial también se encuentra el día de hoy junto a nosotros. Estoy segura de que muchos estaréis emocionados y felices de finalmente conocer al príncipe glacial. Dijo ella con una sonrisa. Con esto dicho, que empiece el evento. Gracias una vez más. Y así fue como el evento empezó. Los nobles presentes empezaron a hablar entre sí. Sin embargo, él podía seguir notando las miradas sobre él. Se sentía como si se estuvieran burlando de él. Como si se estuvieran riendo de él. Por unos instantes, sintió como que él era el único en aquel lugar, rodeado por una manada de lobos. Su respiración comenzó a agitarse, su cuerpo comenzando a temblar levemente. Sin embargo, no se movió. No porque no quisiera, no.
porque no podía. Se sentía totalmente congelado, incapaz de saber qué hacer en aquella situación. Cuando una mano se colocó sobre su hombro, pareció salir de su trance. Parpadeó, dirigiendo su mirada hacia su madre. ¿Estás bien, Glacial?, cuestionó su madre con un tono de preocupación. Ah, sí, no es nada, dijo él, intentando fingir normalidad. Su madre no pareció comprarlo. Después de todo, seguía mirándolo con preocupación. ¿Acaso estás nervioso? Un poco, admitió. La expresión de su madre se suavizó. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo, Glacial. Pero intenta aguantar un poco más, ¿vale? No necesitas moverte de aquí si no quieres, dijo ella. Vale, dijo él. Se sentía tan idiota, poniéndose nervioso solo por estar frente a tantas personas. Pero, ¿qué más podía hacer? Nunca había llevado bien el hecho de estar entre grandes masas de personas. Tomó aire, intentando tranquilizarse. Una vez más, realizó ejercicios de respiración. Y con el pasar del tiempo, él parecía estar más relajado. La gente ya no lo miraba tanto, acostumbrándose poco a poco a su presencia. Y él hacía su mejor esfuerzo para ignorar a aquellos que todavía lo miraban. Tal como había dicho Freezer, debía aparentar no mostrar ninguna emoción débil. Debía mostrarse fuerte, tal como un príncipe. Tal como su madre había mencionado, pudo notar a otros niños de su edad o mayores entre la multitud. Algunos lo miraban con curiosidad, otros ni siquiera se atrevían a mirarlo, y unos pocos parecían no prestarle atención. Sinceramente, no tenía a nadie que podría considerar un amigo en esta vida, aparte de su madre, pero la idea de simplemente acercarse a esa multitud le quitaba cualquier nada de entablar conversación. Además, en su anterior vida tampoco es que hubiera tenido amigos, solo se relacionaba con otros jugadores a través de internet, nada más. Dirigió su mirada hacia Cold y sus hermanos. Tal como esperaba, ninguno de ellos estaba interactuando con nadie. Ya fuera porque no querían, o porque nadie era lo suficientemente valiente como para acercarse a ellos. Siendo honestos, si él fuera cualquiera de esos nobles, tampoco se acercaría a esos tres. Sin embargo, su madre era un caso diferente. Si bien ella se mantenía a su lado, ya había pasado que múltiples personas se habían acercado hasta ella para presentar sus respetos o simplemente para saludarla. Era evidente que ella era alguien querida en el planeta. Y después de algún tiempo, el baile finalmente comenzó. Sus ojos observaron, notando el movimiento de los nobles, cada uno bailando con su respectiva pareja. Tal como esperaba, ni Cold ni sus hermanos hicieron un ademán para unirse. Y su madre se mantenía al lado suyo. Los niños de su edad también bailaban, tal como se esperaba de niños nobles. Después de todo, posiblemente habían sido enseñados desde muy temprana edad cómo comportarse en este tipo de eventos. Él se sintió fuera de lugar. Podría ser un príncipe, pero él en lo absoluto se comportaba como uno. Los nervios comenzaron a aflorar una vez más en él. Sus ojos comenzaron a pasearse por todo el lugar en busca de una ruta de escape, antes de comenzar a moverse. Glacial. ¿A dónde vas?, cuestionó su madre. Detuvo sus pasos, antes de mirar por encima de su hombro a la mujer con una sonrisa forzada. Solo voy a tomar algo de aire, dijo él. Sin esperar por la respuesta de su madre, él continuó caminando. Se movió por las paredes del salón, lejos de la multitud, antes de finalmente llegar a la entrada al balcón. Cuando el aire fresco chocó contra su rostro, no pudo evitar sentir una sensación de tranquilidad inundarlo. Tomó aire, antes de soltarlo, tranquilizándose poco a poco. Sus ojos se pasearon por el lugar. Tal como esperaba, no había absolutamente nadie, o eso habría dicho, de no ser por una figura pequeña allí parada, mirando entre las rejas del balcón al otro lado. Por unos instantes, no pudo evitar preguntarse quién y qué hacía aquel niño allí. ¿Acaso estaba perdido? No, imposible. La entrada al salón estaba literalmente a un par de metros. Continuó mirándolo por unos instantes y fue entonces, cuando aquel niño se giró. Sus ojos se encontraron y él no pudo evitar ponerse nervioso. Aquel niño lo miró con curiosidad, ladeando su cabeza hacia un lado, como si encontrara su presencia en aquel lugar intrigante. Entonces comenzó a acercarse. Bajo la luz de la luna, pudo notar mejor su apariencia. Su piel era rosa, la bioarmadura alrededor de su cabeza de un color blanco, dos cuernos lisos blancos emergiendo de cada lado de su cabeza. La única gema en su cabeza poseía un color lila, sus ojos rosas mirándolo con curiosidad. Fue en aquel momento cuando comprendió que no era un niño, sino, más bien, una niña. Posiblemente de su edad, o no mucho mayor. ¿Tú también te hartaste de estar ahí,
Fue la repentina cuestión de la niña, sus ojos rosas todavía estudiándolo. Ah, sí. Respondió él rápidamente, inseguro de cómo tratar con la niña frente a él. La forma en la que lo miraba tan intensamente causaba algo de nervios en él, pero, por otro lado, podía notar algo en su mirada que no había recibido de otras personas. Era mera curiosidad. No lo estaba juzgando, ni siquiera burlándose de él. Solo pura curiosidad. La niña asintió levemente. Es bastante agotador, ¿verdad? Mis padres me obligaron a venir, a pesar de que no quería. Estas reuniones de nobles siempre resultan ser aburridas y todo eso. Dijo ella. Debía estar de acuerdo con ella. Era agotador. Este tipo de reuniones, realmente lo eran. Tener que estar ahí parado, recibiendo las miradas de decenas de nobles que ni siquiera conocía era agotador, la verdad es que es bastante tedioso, sí. Sobre todo tener que aguantar a un montón de desconocidos, que posiblemente no volveré a ver hasta el año que viene. Dijo él, antes de que pudiera detener sus palabras. Los ojos de la chica se iluminaron. ¿Verdad? Es un auténtico coñazo. ¿Para qué quiero asistir a este tipo de eventos? Estaría mucho mejor en mi casa. Bueno, sin embargo, aunque me gustaría permanecer en mi cuarto, tengo la obligación de asistir a estos eventos. Dijo él. Y era cierto. Como príncipe, él tenía la obligación de hacer acto de presencia en este tipo de eventos. Ella parpadeó, mirándolo como si acabara de decir algún tipo de locura. Obligación. Realmente suenas como uno de esos nobles. Dijo ella. Él parpadeó. Espera, ¿no sabes quién soy? Cuestionó él con cierta sorpresa. ¿Debería? Cuestionó ella, ladeando la cabeza. Él abrió la boca y la cerró, como un pez fuera del agua. ¿Quién era esta niña? ¿Acaso no había prestado nada de atención, o se había pasado todo el evento aquí fuera? Por otro lado, ahora se sentía inseguro sobre si revelar su identidad. La chica lo había tratado como otro cualquiera y si ahora revelaba que pertenecía a la realeza, ese trato podría cambiar. ¿Y bien? ¿Quién eres? Cuestionó ella, alzando una ceja. Yo, soy el príncipe glacial. Dijo él finalmente. Ella parpadeó varias veces, como si estuviera procesando sus palabras. Cuando finalmente lo hizo, ella realizó una reverencia. Ah. Lo siento, príncipe glacial. No sabía que eras tú, él sonrió amargamente. Tal como esperaba, su actitud cambió abruptamente, el lado malo de ser un príncipe. ¿Eso esperabas que dijera? Él parpadeó, al notar cómo la chica se había erguido una vez más, con una postura tranquila. ¿Y que seas un príncipe? Al final del día, los dos hemos terminado en el mismo lugar, ¿no? Dijo ella con una pequeña sonrisa, antes de llevarse una mano al pecho. Mi nombre es Chilei. Un placer, Chilei. Dijo él rápidamente. Sin embargo, lo que menos esperaba era que la chica golpeara un dedo contra su frente. Él parpadeó, llevándose una mano a la frente. ¿A qué vino eso? No seas tan formal. Dijo ella con una suave sonrisa. Entonces, glacial, ¿por qué sientes que es una obligación? Bueno, ¿acaso no es obvio? Soy el príncipe. Se espera que haga acto de presencia en todos los eventos posibles. Respondió él. ¿Y? Fue la respuesta de la chica, ladeando la cabeza como si acabara de escuchar un discurso aburrido. Él no supo qué decir. ¿Cómo que y? ¿Acaso no era obvio? Era un príncipe, él debía asistir a ese tipo de eventos. Se supone que soy un príncipe, ¿sí? ¿Y qué? ¿Acaso eso importa? Todos esos nobles ahí dentro son aburridos. ¿Realmente quieres estar junto a tipos así? Dijo ella. Él no sabía qué decir. La respuesta de la chica era simple, sin embargo, contundente para una simple niña de 4 años. Al ver que él no respondía, ella decidió continuar. Nadie debería obligarte a hacer algo que no quieres. Deberías hacer solo lo que encuentres divertido. Dijo ella con una sonrisa. Por unos instantes, no pudo recordar su anterior vida. Como la sociedad le obligaba a ser alguien que no quería. Como la sociedad quería convertir en otra persona más. Al llegar a este mundo, pensó que podría ser diferente, pero, él estaba empezando a actuar simplemente para complacer al resto. Estaba actuando como se esperaría de un príncipe. Él no quería algo así. Él quería disfrutar de esta vida. Tienes razón, Chilei. Dijo él con una sonrisa. Ella sonrió, como si ya estuviera esperando tal respuesta. Por supuesto que tengo razón. Y el silencio se hizo después de eso. Pero no era incómodo. Al contrario. Era agradable. Estar en compañía de esta niña era muy diferente a todas esas otras personas con las que había estado hasta ahora.
Diferente a sus hermanos. Diferente a las doncellas de palacio. Diferente a cualquier otra persona, Chile era una niña que a pesar de su corta edad, tenía claras sus ideas. No podía evitar sentir que el día de hoy había aprendido una valiosa lección. Oh, Glacial. Aquí estás. Se volteó, al igual que Chile, para solo ver a su madre allí. Ella lo miró, antes de notar la presencia de la niña. ¿Quién te está acompañando? Ah. Mi nombre es Chile. Dijo rápidamente Chile. Su madre sonrió. Ya veo. Me alegra que hayas hecho una amiga, Glacial. Dijo la reina de Arcos. Quería decir que no era su amiga. Que solo era alguien que acababa de conocer, pero, por algún motivo, las palabras no salieron de sus labios. El evento está a punto de terminar. Deberíamos regresar ya. Eso también va por ti, Chile. Dijo su madre. Está bien. Respondió él. Desvió su mirada hacia Chile. Por unos instantes, no supo qué decir. En su lugar, dejó salir lo primero que se le ocurrió. Ya nos veremos, Chile. La mencionada sonrió. Sí. Ya nos veremos, Glacial. Fue divertido hablar contigo. Dijo la niña, antes de apresurarse al interior del salón. Parece ser una buena chica. Dijo su madre con una sonrisa. Sí, lo es. Respondió él. Sin embargo, era muy posible que no volviera a ver a Chile y hasta el próximo evento social que hubiera en Palacio. Sacudió su cabeza, antes de seguir su madre al interior del salón. La volviera a ver o no, él había aprendido algo valioso. Y eso era que debía de hacer lo que él quisiera, no lo que otros esperaban de él. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Glacial abandona el entrenamiento de Cooler, aunque logra aprender por cuenta propia materializar el ki y volar. Por otro lado, tada. Chile entra en escena. En el guión original, Chile ni siquiera era una noble, solo una plebeya. Sin embargo, a la hora de escribir el capítulo, encontraba difícil cómo hacer que Chile y Glacial se conocieran, así que opté por volverla una noble, ya que eso facilitaba las cosas. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.